Aquí está la promesa, la herida que un día sería la cicatriz de una victoria rotunda. La vida siempre encuentra un camino, incluso si la voz más amada decreta la sentencia de muerte. La historia de Elisa Montenegro es narrada por el olor a tierra reseca, por el polvo fino que mancha el alma y por el calor implacable que castigaba la hacienda El Seco. A sus 32 años, con la persistencia bordada en cada línea de expresión de su rostro, Elisa no había heredado prosperidad, sino una carga ancestral, un chiste rural repetido en voz baja. Sus ojos, de una terquedad tranquila, miraban el horizonte pálido, donde el sol de un día cualquiera anunciaba una batalla más contra la aridez, contra la incredulidad y, sobre todo, contra la tiranía de la tradición que se negaba a ver la innovación. Era un escenario de humillación diaria, donde el fracaso de un pedazo de tierra era visto como el espejo del fracaso de una mujer que osaba soñar con la fertilidad en medio de la desolación. Ella se movía por la pequeña casa modesta entre los borradores de sus artesanías, que apenas pagaban las cuentas, y los viejos cuadernos de la abuela, donde la promesa de vida de aquel suelo aún vivía. La tragedia no es solo caer, es caer ante la mirada de desprecio de aquellos que deberían tenderle la mano. El mayor conflicto de Elisa no era con la naturaleza, que era dura, pero predecible, sino con don Gaspar, su padre, el patriarca de la familia, cuya rigidez era más implacable que la sequía. Gaspar era la personificación de la tradición, del método antiguo que en su mente era la única verdad. A los ojos de él, Elisa no era una hija luchadora, sino una hereje ingenua, desperdiciando el buen nombre de la familia y el poco dinero en un terreno que, según la creencia popular y la profecía del padre, estaba maldito. Cada paso de Elisa era espiado por los vecinos, y la desgracia de El Seco se convertía en la confirmación de la soberbia del patriarca. ¿Vieron? Yo se los dije, parecía resonar en cada cosecha marchita. Elisa sentía el peso del juicio en cada visita a la tienda del pueblo, donde las miradas furtivas le hacían sentir el rechazo de la comunidad entera, un dolor silencioso que se instalaba muy adentro en el pecho, más cortante que la hoja de un arado. Era el apogeo de la sequía más grande de la década, y la atmósfera era de funeral. El aire estaba pesado, cargado de hollín y de desesperación ahogada. Elisa había jugado sus últimas fichas, sus últimos centavos, en un sistema de riego experimental, tubos finos y frágiles, extendidos sobre la tierra agrietada como venas pálidas, intentando llevar vida a un cuerpo moribundo. El olor a metal nuevo y la esperanza eran todo lo que poseía. Aquella noche fatídica, el calor no era solo del sol, era el calor voraz del fuego. El olor a plástico quemado y el humo negro y espeso subieron a los cielos como un grito de injusticia. El incendio, obra de una envidia cobarde y nunca probada, consumió en minutos sus pocos plantones de ensayo y la infraestructura que representaba la última migaja de su futuro. El sonido del crepitar de las llamas era la banda sonora de su ruina. Elisa no gritó, solo cayó de rodillas en la tierra ahora cenicienta. El dolor era físico, la humedad de sus lágrimas se evaporaba instantáneamente en la piel caliente. Estaba sola, rodeada por los escombros humeantes y por el silencio opresivo de la derrota. Pero el golpe final, el acto de humillación que sellaría su caída, aún estaba por llegar. El brillo rojo y amarillo del fuego agonizante iluminó los rostros curiosos que se acumulaban en el límite de la cerca, y entre ellos la figura imponente e iracunda de don Gaspar. El padre, con el rostro contraído en desprecio, no le ofreció consuelo o la mínima demostración de paternidad, sino la condena final. Señaló con el dedo no a las cenizas, sino al futuro vacío de Elisa, y su bramido rompió la noche en llamas, grabándose en la memoria de todos. Esas tierras están muertas. La frase de Gaspar no era solo sobre la tierra, era sobre Elisa, sobre sus sueños, sobre la memoria de su abuela. Todo estaba muerto en ese instante. El impacto fue devastador.
La creencia limitante de todos, el prejuicio de la comunidad y la incredulidad del padre fueron validados en un único y brutal instante. La voz de don Gaspar resonó no solo en la hacienda, sino en cada esquina del pueblo, convirtiéndose en la verdad absoluta. Elisa se sintió no solo deshonrada, sino irremediablemente sola, un punto de insignificancia en un vasto desierto de desaprobación. El calor de la brasa en sus manos era menos doloroso que el frío de la mirada de don Gaspar. Apretó los puños, el polvo y el carbón en su palma simbolizaban la vergüenza y la terquedad que se mezclaban en su sangre. La deshonra pública era una carga pesada, y en aquel momento, bajo la luz cruel del fuego, ella juró, en silencio, que aquella tierra aún hablaría, pero con la voz de la vida y no de la muerte. La humillación, a veces, es el catalizador más poderoso. En aquel suelo de cenizas, Elisa no encontró el fin, sino la base más sólida para un nuevo comienzo. El dolor del desprecio de don Gaspar, la incredulidad de todos y el eco de la frase profética del padre se convirtieron en el combustible silencioso de su resiliencia. Ya no tenía nada que perder. El fracaso ya estaba públicamente sellado. Lo que restaba era la obstinación tranquila, la misma que había heredado de su abuela, y que la hacía sentir que el secreto de aquella tierra no estaba en luchar contra ella, sino en escucharla. Aquel momento no era el final de su jornada, sino el punto cero de una revolución silenciosa. Las cenizas aún calientes olían a destrucción, pero para Elisa ya comenzaban a oler a un nuevo amanecer, a una promesa de que la dignidad perdida sería rescatada con el trabajo de sus propias manos, transformando la maldición proferida en un legado de superación y justicia moral. Los días que siguieron al incendio fueron bañados no por agua, sino por un silencio opresivo y el polvo de la derrota. Elisa se arrastraba por la hacienda, su cuerpo reaccionando a la humillación con una fatiga profunda que ni el sueño conseguía mitigar. La modesta casa, antes un refugio de esperanza, ahora parecía una jaula, con las paredes reflejando el eco de la frase del padre, muertas. Pasaba horas sentada en la mesa de madera rústica, los ojos fijos en los viejos cuadernos de la abuela, donde dibujos de sistemas de captación, de agua y anotaciones sobre semillas nativas parecían burlarse de su impotencia. El olor a quemado persistía en el aire, un recordatorio físico y constante de su fracaso. Era la soledad más cruel, aquella que se siente cuando se está rodeado de personas que se niegan a creer en ti. Con cada respiración, la presión de probar lo contrario parecía aplastarla, transformando la terquedad en una carga casi insoportable de llevar. La oposición de don Gaspar, su padre, se endureció de una forma sutil, pero devastadora. Ya no necesitaba gritar, bastaba su silencio cargado en el mercado del pueblo, donde Elisa aún intentaba vender sus pocas artesanías. Gaspar circulaba, saludando a los vecinos con un asentimiento de cabeza pesado, una postura que decía, yo hice mi parte, pero la terquedad de ella es nuestra desgracia. El prejuicio de la comunidad contra lo que era nuevo o diferente era su mayor aliado. La gente la evitaba, no por maldad, sino por miedo. Miedo de que la maldición de él seco se esparciera y miedo, sobre todo, de contrariar a don Gaspar, la voz de la tradición. Elisa sentía los susurros, la forma en que desviaban la mirada. Era como si su propia existencia fuera un error contagioso que necesitaba ser aislado. El sufrimiento no se manifestaba solo en el rechazo social, se infiltraba en lo físico. Las manos de Elisa, callosas por el trabajo en el suelo duro, ahora temblaban levemente de cansancio y de una ansiedad que la consumía por dentro. El calor de la región, antes solo un desafío, se había convertido en un enemigo íntimo, causándole dolores de cabeza punzantes e insomnio. Intentaba concentrarse, pero el pensamiento del fuego, de la pérdida de sus ahorros y de la condena del padre la acechaba como una pesadilla diurna. Una mañana, al intentar mover un saco de arena pesadísimo, sus piernas flaquearon y ella cayó, no por debilidad muscular, sino por el peso del alma. Tumbada allí,
En el polvo, el olor a tierra le trajo un recuerdo agridulce de la abuela y la rabia fría de que la crueldad del padre y de los vecinos estaba venciendo. La miseria era una sombra que se alargaba. Los ahorros se habían agotado y la pequeña renta de las artesanías no era suficiente para cubrir los costos básicos. Comenzó a vender pertenencias de valor sentimental, un broche de familia, algunas herramientas heredadas. El acto de desapego era doloroso, pues cada objeto vendido era un paso más hondo en el abismo de la vulnerabilidad. El dolor de la pérdida material se sumaba a la pérdida de la dignidad. En un diálogo silencioso con su abuela, sentía que estaba fallando en mantener viva la promesa de aquella tierra. El hambre no era extrema, pero la escasez era constante y sentía el estómago vacío como un recordatorio cruel de que la ambición sin apoyo podía llevar a la ruina. Don Gaspar, en su orgullo herido, se negaba a prestar cualquier equipo. «No voy a financiar tonterías», le dijo a un vecino, sabiendo que la frase llegaría a oídos de Elisa. La falta de un arado o de un tractor simple significaba que Elisa tenía que hacer todo manualmente, bajo el sol abrasador. Cavaba la tierra con una azada vieja, sus hombros gritando en protesta a cada golpe. El sudor escurría y salaba sus labios, mezclándose con el polvo rojo. Se veía como Sísifo, empujando una roca que siempre volvía a caer. Pero el diferencial era que la roca de Elisa estaba hecha de terquedad y la negativa a aceptar la profecía de su padre. Había un único vecino, Don Chico, un viejo agricultor conocido por su neutralidad y que mantenía un silencio respetuoso. Cierta tarde, Elisa lo encontró cerca de la cerca y la esperanza de un apoyo floreció. Ella le preguntó sobre un antiguo sistema de riego de su abuela. Don Chico, sin embargo, solo tosió, desvió la mirada al suelo y respondió con voz baja y ronca: «Hija mía, esa tierra nunca fue buena. No pierdas tu tiempo. Tu padre tiene razón. Aquello no fue un ataque, sino la constatación más dolorosa. La incredulidad no venía solo de los envidiosos, sino incluso de los neutrales. Fue la traición sutil, la prueba de que estaba completamente sola contra el mundo y contra la historia de aquel lugar. El dolor y la soledad eran compañeras constantes. La noche, en la ausencia del sol y del trabajo manual, era el momento más difícil. El silencio era tan denso que parecía aplastar sus pensamientos. Recordaba el rostro de don Gaspar, no solo el de la rabia, sino el de un hombre consumido por el miedo. El miedo de que el fracaso de ella manchara el nombre de la familia. Elisa se dio cuenta de que la rabia de él era, en parte, su propio miedo. Pero esa comprensión no disminuía el dolor del desprecio. Lloraba en silencio, encogida en la cama, y las lágrimas eran absorbidas por la almohada de algodón áspero, un lujo que pronto no podría pagar más. La humillación social alcanzó su pico durante la fiesta de San Antonio, el mayor evento del pueblo. Elisa necesitaba ir para vender sus pocas artesanías, pero el aire era pesado. Vio a don Gaspar a lo lejos, riendo a carcajadas con los otros agricultores. Cuando ella se acercó, la risa cesó abruptamente. El silencio se la tragó. Un agricultor, conocido por su rudeza, comentó lo suficientemente alto para que ella escuchara: «Debería vender esa tierra de una vez y buscar un marido que la mantenga. La mujer no nació para lidiar con la azada». Elisa sintió el rubor subirle al cuello, pero se tragó la respuesta. Aquel comentario misógino e irrespetuoso no la derribó, sino que cimentó su resolución silenciosa. Ella probaría que la fuerza de una mujer reside en su inteligencia y en su capacidad de hacer brotar la vida donde el hombre decretó la muerte. El estigma de el seco era tan fuerte que hasta los animales parecían evitarlo. Las pocas aves que aún volaban por la región no paraban allí. Las mariposas no se posaban en las flores marchitas. La vida parecía haber dado un certificado de defunción a aquel pedazo de suelo.
En un día particularmente cálido, Elisa intentó plantar semillas de frijol que había guardado. Pasó horas preparando el suelo, con la esperanza minúscula de un brote. Días después, al ver que nada había nacido, la desesperanza la golpeó como una ola de calor. Se sentó y dejó caer la cabeza sobre las rodillas, permitiéndose por primera vez en meses sentir la derrota completa. Pero la derrota no era el fin, era solo el tiempo de luto por lo que se había perdido. En medio del sufrimiento, encontró un alivio temporal en la biblioteca municipal, un lugar fresco y silencioso. Allí devoraba libros antiguos sobre agronomía, permacultura y técnicas ancestrales de cultivo. La tinta gastada de las páginas, el olor a papel viejo y moho, y las ilustraciones de terrazas de retención y captación de agua eran un bálsamo. El conocimiento se convertía en su único aliado, el mapa para salir del desierto. Anotaba todo en un cuaderno simple, y el acto de estudiar era una rebelión silenciosa contra el desprecio del padre y la ignorancia de la comunidad. Descubrió que el problema no era la tierra en sí, sino la forma en que era tratada. La tierra exigía respeto, no la violencia del arado pesado. El punto más bajo de su vulnerabilidad se dio en una noche de tormenta de arena. Los vientos aullaban y la arena fina azotaba la casa, entrando por rendijas minúsculas. Elisa se sentía física y metafóricamente arrastrada por la adversidad. Intentó aferrarse a la memoria de la abuela, a la promesa de vida, pero la fuerza de la tormenta parecía más fuerte que su fe. De repente, la luz de la vela parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad total. En aquella oscuridad se permitió llorar el luto de todo, de la infancia, del apoyo paterno, de la pérdida de la tierra. Pero al tantear en la oscuridad, sus manos encontraron el cuadernito de la abuela y al tocarlo sintió un calor, una chispa de que el camino estaba allí, en silencio, esperando que ella lo descubriera. Un pequeño diálogo revelador ocurrió cuando uno de los empleados de don Gaspar, un muchacho llamado Juan, apareció en la cerca para entregar un recado inexpresivo. Él la miró con pena. Elisa, cansada, preguntó: «Juan, ¿tu padre no tiene miedo de intentar cosas nuevas?» El muchacho se encogió de hombros y dijo con la voz embargada: «Mi padre tiene miedo de don Gaspar, doña Elisa. Todos lo tienen. Él dice que su maíz, aunque pequeño, es un insulto a la tradición. Es más fácil aferrarnos a lo que no funciona que asumir que pudimos haber estado equivocados toda la vida». La frase de Juan resumió la esencia del antagonismo, el miedo al cambio y el orgullo que prefiere la miseria a la admisión del error. La soledad de Elisa era tan palpable que comenzó a conversar con el único pie de flamboyán que había resistido la sequía, un árbol viejo y retorcido que parecía desafiar a la muerte. Regaba sus raíces con el agua que economizaba del fregadero, un acto de terquedad irracional. «No vas a morir», murmuraba. «No te voy a dejar. Eres la prueba de que la vida es más fuerte que la maldición». El árbol se convirtió en un símbolo, un paciente mudo que presenciaba su lucha diaria. Era un lazo emocional que le recordaba que, incluso sola, la vida podía ser nutrida y que la resiliencia no era una palabra, sino un acto de regar lo que el mundo había abandonado. La deshonra de El Seco era usada en todas las conversaciones de la región como un ejemplo de mala inversión y terquedad femenina. Elisa necesitaba resurgir, no solo por sí, sino por el honor de su abuela, la verdadera visionaria que un día había visto la promesa en aquel suelo. Recordó un pasaje del cuaderno de la abuela: «El secreto no está en forzar el suelo a someterse, sino en protegerlo para que pueda dar lo mejor de sí». Esa frase se convirtió en un mantra, el punto de giro intelectual. No iba a luchar contra la sequía, iba a abrazarla, usando el conocimiento ancestral para crear un microclima de resistencia. El sufrimiento llegó a
su límite físico y moral. Una noche, mientras intentaba reparar una grieta en la pared de la casa, el cansancio la venció y se desplomó, arrodillada en un suelo frío y húmedo de rocío. La luna llena se cernía en el cielo, y la luz plateada bañaba la tierra reseca. Miró al cielo y gritó un basta silencioso, pero con la fuerza de un trueno interior. El dolor no la destruyó, la refinó. En aquel instante de vulnerabilidad absoluta, una claridad cristalina la golpeó. Si don Gaspar y la comunidad querían ver el fracaso, ella les daría la prueba de que la fe, cuando se alía con la inteligencia práctica, puede mover montañas de arena. La terquedad ya no era solo reacción, era la fundación de su reconstrucción. El reinicio de Elisa no tuvo fuegos artificiales ni milagros. Fue un regreso obstinado a lo básico, una redención tejida en la paciencia y el esfuerzo manual. Descubrió en los cuadernos de la abuela la clave para revertir la maldición, un antiguo método de captación de agua pluvial y el uso de terrazas de retención. El trabajo era hercúleo, pero ella lo abrazó con la quietud de quien cumple una misión sagrada. Usó piedras y maderas viejas para construir pequeños escalones en el terreno inclinado, estructuras que no combatían la lluvia, sino que la acogían, forzando al agua a penetrar lentamente en el suelo en lugar de escurrirse y llevarse todo consigo. El sonido de piedra golpeando piedra era la nueva banda sonora de El Seco, un ritmo lento y constante de quien reconstruye la vida ladrillo a ladrillo, y el olor a tierra mojada, aunque sea por un balde, era su nueva fragancia de esperanza. La transformación de Elisa comenzó en el manejo de la tierra. Abandonó el arado pesado, símbolo de la violencia contra el suelo, y comenzó a tratar la tierra como un organismo vivo, como la abuela había enseñado. Usaba un rastrillo ligero y sus propias manos, removiendo la capa superficial para mezclar restos orgánicos y crear una cubierta protectora. El esfuerzo era exhaustivo, pero había una satisfacción táctil en sentir la textura del suelo cambiar gradualmente, de arena fina y muerta a una composición más oscura y húmeda. Sentía la vibración de la tierra, el olor a minerales húmedos mezclándose con el sudor. Este trabajo manual era una meditación, una protesta silenciosa contra la sentencia de su padre y contra el método que agotaba la vida del suelo. La resistencia de Elisa se manifestó en la búsqueda de semillas nativas, aquellas que la tradición había descartado en favor de híbridos que exigían mucha agua. Viajó a aldeas distantes, intercambiando sus últimas artesanías por semillas de granos y frutas silvestres, resistentes a la sequía, que poseían la memoria genética de la supervivencia. El acto de plantar se convirtió en un ritual, donde cada semilla era colocada en la tierra con un deseo silencioso de que la vida venciera el cinismo. Los vecinos se reían de sus plántulas pequeñas y rastreras, pero Elisa sabía que la fuerza no estaba en el tamaño, sino en la capacidad de resistir el infierno sin quemarse. Usaba el conocimiento de los libros para crear su propio abono orgánico, y el olor fuerte, casi desagradable, era, para ella, el perfume de la fertilidad que estaba regresando. El elemento práctico que simbolizó su cambio fue el sistema de compostaje y mulching. Cubría la tierra con paja seca y restos vegetales, una manta protectora contra el sol implacable. El contraste visual era notable. La hacienda de don Gaspar y de los vecinos exhibía un suelo desnudo y agrietado, mientras que el pequeño pedazo de Elisa, el milagro verde en gestación, estaba cubierto por un manto pardo que retenía la poca humedad y regulaba la temperatura. El sonido del viento al pasar por la paja seca era un murmullo constante de protección. Este acto simple de cubrir la tierra era una metáfora para su propia vida. Protegerse de la exposición y del desprecio, enfocándose en la nutrición interior y en la construcción de su fuerza. La motivación de Elisa era la terquedad en probar que la vida siempre encuentra un camino, y la negativa inflexible a aceptar la sentencia de su padre. Se aferraba a su inteligencia práctica,
que la hacía ver la lógica detrás de la permacultura. El trabajo era su escape, su protesta y su enfoque. No tenía tiempo para la autocompasión, pues cada hora no trabajada era una hora de ventaja para el cinismo de don Gaspar. Pasaba las noches estudiando, la luz débil de una lámpara iluminando gráficos y anotaciones sobre microclimas. Había transformado la humillación en disciplina y el desprecio paterno en una fuente de energía inagotable para la resiliencia. El clima, antes su verdugo, pasó a ser su profesor. Aprendió a leer las nubes, a prever las pocas gotas de lluvia y a aprovechar cada mínima alteración de temperatura. El ruido distante de un trueno la llenaba de una adrenalina controlada y corría para asegurar que sus canales de captación estuvieran limpios. El olor a lluvia en la tierra seca, el petrichor, era el aroma de la victoria en potencial. Sentía el viento en su piel y lo utilizaba para entender la evaporación, moviendo sus plántulas más frágiles a lugares protegidos. Su cuerpo se convirtió en una extensión de la tierra y pasó a sentir la aridez de la misma forma que ella la sentía. Comenzó a tener pequeños éxitos. El primer brote de un grano nativo, la primera flor de un arbusto resistente. Estos minúsculos triunfos no eran celebrados públicamente, pero eran el sustento de su alma. Se arrodillaba ante estos pequeños milagros, tocándolos con reverencia. El verde tenue, en medio del mar de marrón y gris, era el color de la esperanza silenciosa. Cierto día, don Chico, el vecino que la había desaconsejado, se detuvo en la cerca y miró fijamente. No dijo nada, pero la mirada era diferente, mezclando curiosidad y un atisbo de respeto. Elisa solo sonrió suavemente, una sonrisa que no era de superioridad, sino de quien conoce el poder del trabajo callado. La resistencia de Elisa también estaba en su capacidad para lidiar con la oposición. Don Gaspar continuaba esparciendo la desconfianza, pero ahora sus palabras no tenían el mismo poder destructivo sobre Elisa. Había construido una armadura de enfoque. En una breve y tensa visita a la casa paterna, don Gaspar, intentando minar su moral, dijo con sarcasmo: «¿Aún jugando al jardín, Elisa? El seco es un espejo, refleja tu necedad». Elisa lo miró a los ojos, sin rabia, solo con la calma de quien posee la verdad. «Padre», respondió su voz firme, «el espejo que yo veo refleja la vida que la señora su madre me enseñó a buscar. La necedad está en rendirse, no en intentar». La respuesta la hizo salir temblando, pero no se había doblegado, y la reacción de don Gaspar fue un silencio perturbado. El trabajo de captación de agua era su obra maestra. Había creado un sistema ingenioso, usando tejas y canalones reciclados para llevar el agua de lluvia a un pequeño reservorio subterráneo que ella misma había cavado. El sonido del agua goteando en el reservorio era música para sus oídos, un sonido de prosperidad en construcción. Había transformado la escasez en ingenio, usando cada recurso con la parsimonia de quien sabe su valor. Cuando la primera lluvia decente cayó, después de meses, ella no se escondió, se mojó, celebrando el agua que corría hacia el reservorio, un bautismo de su nueva vida y la prueba de que su inteligencia había superado la brutalidad de la naturaleza. El costo de la persistencia era la extenuación física. Al final de cada día, sus músculos ardían y caía en la cama, muchas veces sin fuerzas para comer, pero era un dolor purificador, el dolor de quien construye su propio destino. Recordaba el olor fuerte y metálico de su propia sangre en las ampollas reventadas de las manos. Había noches en que pensaba en rendirse, en vender todo e ir a la ciudad, pero al mirar por la ventana, veía el pequeño pedazo de tierra cubierto de paja, con las terrazas resistiendo. La piuque, o tierra la llamaba, y el juramento silencioso de honrar a la abuela y desmentir al padre, la levantaba de la cama todas las mañanas, con la certeza de que la dignidad necesitaba ser conquistada palmo a palmo. La reconstrucción de la hacienda El Seco era, en realidad, la reconstrucción de la autoestima de Elisa. Había transformado el área más humillada en una tela de ensayo para la permacultura. Las terrazas no eran solo estructuras de tierra, eran lecciones de humildad
y respeto. Aprendió que la tierra hablaba y que el secreto no era dar órdenes, sino escuchar. El olor de la mezcla de estiércol, paja y tierra húmeda era su perfume de la victoria, y la visión del suelo protegido, cubierto y no desnudo, era su triunfo visual. Había descubierto la fuerza que reside en la quietud, en la paciencia y en la capacidad de adaptación, virtudes que la hicieron crecer más allá de la sombra de su padre. El ápice de esta fase fue el descubrimiento de que sus semillas nativas habían, de hecho, germinado bajo el mulching. Pequeños brotes verdes, de un verde vibrante e inesperado, se asomaban a través de la paja seca. Elisa no lloró de tristeza, sino de una alegría que la hizo caer de rodillas, no en derrota, sino en éxtasis. Tocó las hojas minúsculas, sintiendo la vida que palpitaba allí. Era la prueba física e irrefutable de que el suelo no estaba muerto, solo estaba esperando el tratamiento correcto, el cariño y el respeto que la abuela había defendido. El milagro verde estaba comenzando a florecer en secreto, lejos de los ojos cínicos, construido sobre la base sólida de la resistencia silenciosa. La virada no vino con una tormenta, sino con la calma de una mañana de cosecha en un día que parecía igual a todos los demás, excepto por un detalle llamativo. El pequeño pedazo de tierra de Elisa era el único punto de color vibrante en un paisaje rural consumido por el marrón y el gris de la sequía continua. 2 años pasaron desde el fuego y la humillación, y mientras las haciendas vecinas ostentaban cosechas mediocres o ninguna, las terrazas de Elisa florecían discretamente. Sus granos nativos y frutas silvestres, adaptados y resilientes, exhibían una salud improbable, sus hojas verde oscuro pareciendo burlarse de la aridez circundante. La visión era un contraste chocante, la vida exuberante del el seco de Elisa en total desafío a la profecía de muerte. La feria agropecuaria del pueblo era el escenario anual de la vanidad y la tradición, el lugar donde don Gaspar siempre exhibía sus mejores, aunque cada vez más pequeños, resultados. Elisa decidió exponer su pequeña, pero impecable cosecha, no por desafío, sino por respeto a su propio trabajo. Montó un pequeño stand modesto, colocando sus granos coloridos, las frutas silvestres de pulpa resistente y un jarro de agua turbia, que era la prueba de su sistema de captación. La actitud de los vecinos era de burla discreta. «La pobrecita está intentando vender malas hierbas», susurraban. Elisa se mantuvo firme, sus ojos en los visitantes, esperando a alguien que pudiera ver más allá del prejuicio. El momento exacto de la revirada fue cuando el doctor Flores, un renombrado agrónomo de la capital, cuya fama de especialista en cultivos resistentes a la sequía había llegado a la región, se detuvo frente al stand de Elisa. El doctor Flores no era un agricultor, era un científico con gafas de montura fina y el aura de quien ve la tierra con la mente y no solo con la tradición. Se detuvo, no por la abundancia, sino por la discrepancia. La calidad y el vigor de aquella pequeña cosecha eran científicamente improbables, considerando las condiciones climáticas que azotaban la región desde hacía años. El silencio en la feria aumentó, todos observando la interacción. El doctor Flores no preguntó por el precio, preguntó por el método. Tocó el grano, olió la tierra que Elisa había llevado para demostración y de repente se arrodilló para mirar las raíces de una plántula resistente que ella había colocado en una pequeña maceta. El gesto de reverencia del científico hacia la tierra humilde de Elisa fue el primer signo de validación. Mientras Elisa explicaba, con la voz embargada sobre las terrazas, la captación de agua y el respeto al suelo, la multitud de agricultores comenzó a acercarse, curiosa e incómoda, con la atención dada a la perdedora. La narrativa creció en ritmo e intensidad cuando el doctor Flores se levantó, limpió el polvo de las rodillas e hizo una pregunta que resumió el escepticismo de todos, pero con el peso de la ciencia. ¿Cómo, señorita, en medio de esta sequía histórica, su tierra es la única que parece no haber sufrido? Elisa respiró hondo, y su respuesta fue calma, pero poderosa.
No luché contra la sequía, doctor. Protegí el suelo y trabajé con la naturaleza, no contra ella. Usé la inteligencia de mi abuela y la ciencia que estudié. La tierra nunca estuvo muerta, solo estaba esperando ser respetada. El doctor Flores no necesitó más palabras. Se giró hacia la multitud que observaba, incluyendo a don Gaspar, que estaba en una esquina disimulando el interés. El agrónomo, con la autoridad de su reputación, levantó un puñado de los granos de Elisa, cuyos colores eran vivos y saturados. Su voz resonó por el pabellón cortando el silencio de la incredulidad. Esto, declaró, señalando la cosecha, no es un experimento, es una lección de vida y de agronomía. La palabra lección golpeó a don Gaspar como un mazazo. El momento se convirtió en un clímax emocional cuando el doctor Flores no solo compró toda la producción de Elisa, pagando un precio 4 veces mayor que el normal, sino que también llamó la atención de un periodista que cubría la feria. El doctor Flores, con la cámara registrando, profirió la frase que reescribiría el destino de Elisa y de su tierra. Vamos a llamar a esto el milagro verde. Es la prueba de que la innovación, la resiliencia y la fe en lo que es posible pueden transformar la maldición más severa en un legado de prosperidad. Los métodos antiguos fallaron, la sabiduría ancestral y la ciencia de esta joven vencieron. La validación pública, científica y emocional fue completa. La vergüenza y la deshonra que habían marcado a Elisa durante 2 años se evaporaron con las palabras del agrónomo. Sintió una ola de calor subiéndole al rostro, pero no era de rubor, sino de justicia. Los murmullos de la multitud se transformaron en un zumbido de admiración mezclada con envidia. Miraban a la tierra de Elisa, el seco, ahora rebautizado como el milagro verde, y la frase de don Gaspar, esas tierras están muertas, resonaba en la mente de todos, transformada en un epitafio para el orgullo y el prejuicio. Aquel momento no era solo sobre agricultura, era sobre la resurrección de la dignidad de una mujer. Elisa, en medio de la agitación de la prensa y los flashes, vio a don Gaspar alejarse rápidamente, su figura encogida y vencida. El momento no exigió confrontación, pues el éxito de Elisa ya era el confrontamiento más elocuente. Había probado, sin gritos, sin acusaciones, solo con la evidencia de su trabajo, que él estaba equivocado y que la fe de ella era más productiva que el cinismo de él. El olor de su grano cosechado, robusto y saludable, era un aroma de justicia que flotaba en el aire. Aquel instante, con el doctor Flores estrechándole la mano frente a las cámaras, fue el punto de no retorno. La revirada que transformó a la paria en visionaria y la humillación en historia de superación. A partir del momento en que el doctor Flores acuñó el término «el milagro verde», la vida de Elisa pasó por un ascenso vertiginoso, solidificado no por suerte, sino por la aplicación rigurosa de todo el aprendizaje y de la resiliencia forjada en el sufrimiento. El reportaje sobre su técnica se esparció como fuego en el pajar, pero esta vez era un fuego de conocimiento y no de destrucción. El reconocimiento vino en forma de contratos sólidos, grandes empresas de semillas y regalías por su método de manejo del suelo. Su casa modesta no cambió de estructura, pero fue saneada y ampliada con una nueva oficina repleta de libros y planes de expansión. La prosperidad financiera era una consecuencia natural de haber valorizado lo que todos despreciaban, y el éxito era el sabor dulce de la dignidad restaurada. El ascenso de Elisa no se midió solo en dinero, sino en respeto. Los vecinos que antes la evitaban, ahora la buscaban, primero con renuencia, después con humildad. Venían a la hacienda El Milagro Verde, con sus rostros marcados por la vergüenza, pidiendo consejos sobre cómo reproducir las terrazas de retención y cómo tratar la tierra con el cariño que ella enseñaba. Elisa, desarmada de cualquier rastro de venganza, respondía con la paciencia de una maestra, compartiendo las enseñanzas de la abuela y la ciencia que había aprendido. Se había convertido en la autoridad, la experta en sostenibilidad local, y el olor a café
café en el porche, compartido con vecinos antes hostiles, era el nuevo aroma de la comunidad. Uno de los signos más emocionantes de su conquista fue la mejora en la calidad de vida de su pequeño equipo, compuesto por Joan, el hijo del empleado de don Gaspar, y algunas mujeres de la comunidad. Elisa pagaba salarios justos, ofrecía entrenamiento y, lo más importante, dignidad. Joan, antes un muchacho asustado, ahora trabajaba con el brillo en los ojos, manejando las herramientas con el respeto que Elisa había enseñado. Había transformado la soledad en liderazgo y el pequeño grupo trabajaba en armonía, con el sonido de las herramientas ligeras y el murmullo de conversaciones optimistas. El éxito no era una isla, sino un legado que ella estaba construyendo para su comunidad. La transformación emocional de Elisa era notable. La terquedad que la impulsaba en la caída se había convertido en una calma inquebrantable. Ya no necesitaba probar nada a nadie. El suelo hablaba por ella. La ansiedad y la fatiga profunda desaparecieron, sustituidas por la energía de la realización y de la paz interior. Aún trabajaba arduamente, pero ahora era un trabajo de construcción, no de desesperación. Mirando el horizonte, el verde vívido de su plantación era el paisaje de su alma, una tela que reflejaba la belleza de la persistencia y la fuerza de la convicción. La prosperidad de la hacienda El Milagro Verde era innegable. Con la receta de las regalías, Elisa invirtió en tecnologías de riego solar y sistemas de monitoreo de humedad. Había unido la sabiduría ancestral de la abuela con la ciencia moderna, creando un modelo de agricultura resiliente que atraía a agrónomos de todo el país para visitas de estudio. Se negaba a usar arados pesados y continuaba con el manejo manual y orgánico, reforzando el principio de que el respeto a la tierra era más lucrativo que la explotación. Su éxito era la prueba concreta de que la sostenibilidad no era una utopía, sino el futuro de la agricultura en la región. La conquista más profunda fue el perdón silencioso. No era un acto de olvidar el dolor, sino de liberarse de él. Al ver a los vecinos pidiendo consejos y admirando su trabajo, la rabia que sentía por el desprecio se disipaba. Se daba cuenta de que el prejuicio de ellos era solo el reflejo de su propio miedo a lo nuevo y a la quiebra. Elisa había reescrito la narrativa de aquellas personas, mostrando que la tradición solo es valiosa si es la base para la innovación. Ella era la prueba viva de que la justicia moral no venía del castigo, sino de la victoria construida sobre los escombros de la humillación. Había una prueba final de su ascenso, la visita formal de un grupo de grandes agricultores de la región, liderados por un hombre que había sido particularmente agresivo en su desprecio. Vinieron para una consulta y no un escarnio. Elisa los recibió en el porche, ofreciendo agua fresca y la sombra del flamboyán, ahora exuberante. El líder, con la voz baja, admitió: «Elisa, vinimos aquí por desesperación. Sus métodos funcionan. ¿Qué nos recomienda que hagamos?». La humildad de ellos era la prueba más dulce de su triunfo, y Elisa respondió, no con superioridad, sino con empatía, ofreciendo no solo técnicas, sino la lección de que el primer paso para el cambio es la admisión del error. La fuerza de su carácter se reveló en la forma en que lidiaba con la fama. Se negaba a ser una celebridad, prefiriendo ser una educadora y una agricultora. Creaba talleres gratuitos, enseñando las técnicas de captación de agua y manejo del suelo que habían salvado su hacienda. Su objetivo no era acumular riqueza, sino esparcir la prosperidad, para que nadie más tuviera que sentir el dolor de la quiebra bajo la mirada cínica de la comunidad. Estaba transformando el Milagro Verde en un faro de esperanza y conocimiento para toda la región, cumpliendo el legado de su abuela de forma exponencial. El antiguo pie de Flamboyán, antes su único confidente, se convirtió
en un símbolo. El árbol que ella regaba con parca esperanza floreció con una profusión de color rojo y vibrante, dominando el paisaje. Era la prueba visual de la resistencia. Elisa se sentaba bajo su sombra, tocando el tronco áspero, y sentía la conexión con su abuela y con la tierra. Aquel lugar, antes un punto de desesperación, era ahora su santuario de paz, donde contemplaba la jornada y la certeza de que el dolor había sido el abono más potente para su victoria. Ella había alcanzado mucho más que prosperidad. Había alcanzado la dignidad plena. Su nombre ya no era sinónimo de fracaso, sino de esperanza. Ella era Elisa Montenegro, la mujer que había desmentido la historia y la tradición con el poder de su inteligencia y de sus manos. La jornada de la caída al ascenso había forjado en ella una moral inquebrantable y la certeza de que la fe en el potencial de la vida es el activo más valioso de todos, superando el cinismo, el orgullo y el desprecio. El desenlace y la catarsis emocional ocurrieron en la feria agropecuaria del año siguiente, en el mismo pabellón donde la frase «El milagro verde» había sido proferida. El stand de Elisa era ahora el punto focal, un faro de prosperidad. Estaba conversando con el doctor Flores cuando don Gaspar se acercó. No había la pose de orgullo ni el paso firme del patriarca. Caminaba con la lentitud de un hombre cuyo cuerpo cargaba el peso de un error de años. Los vecinos se apartaron discretamente, creando un círculo de silencio para la confrontación final entre padre e hija. Don Gaspar se detuvo a pocos metros, sus ojos fijos en la cosecha abundante e impecable de Elisa. No conseguía mirar a su hija, solo a la prueba física de que su profecía estaba equivocada. El silencio era opresor, roto solo por el zumbido de la feria. Finalmente tosió, la voz ronca y baja, casi un susurro. Elisa comenzó, y la palabra sonó extraña, cargada de una emoción reprimida. No hizo una justificación, hizo una confesión. Yo estaba equivocado. Llamé a tu tierra muerta. Te llamé Necia. Se detuvo, y entonces el orgullo cedió completamente. Las lágrimas escurrieron, bañando el rostro del viejo agricultor. Se acercó más, y por primera vez en años, extendió la mano para tocar la mano de Elisa. No estoy pidiendo perdón por lo que hice, dijo, con la voz embargada por el llanto. Estoy pidiendo perdón por no haber tenido la visión, por no haber tenido la fe que tu madre y tu abuela te enseñaron. Honraste el nombre de la familia, no con el arado, sino con el respeto. Me enseñaste a amar la tierra de nuevo. La catarsis fue completa. El antagonista, vencido por la evidencia del amor y del éxito, se arrodilló allí, simbólicamente, ante la dignidad de su hija. Elisa sintió una ola de emoción que la hizo llorar también, pero no de dolor, sino de alivio. Se agachó, abrazando a su padre, el olor a tierra y sudor del campo, el olor familiar de la infancia, mezclándose. No hubo palabras de recriminación, solo el llanto silencioso de un hombre cuyo orgullo había muerto y cuyo amor había renacido. La justicia emocional no fue el castigo de don Gaspar, sino su redención. No fue confrontado con rabia, sino con la evidencia de que la vida, cuando es amada, puede curar las heridas más profundas. Elisa no solo alcanzó la prosperidad financiera y el reconocimiento profesional, con su método siendo replicado en otras regiones semiáridas, sino también la paz de haber reescrito el destino de su tierra y, crucialmente, de su familia. Don Gaspar se convirtió en un asiduo visitante de El Milagro Verde, observando el manejo del suelo y, en silencio, ayudando en el trabajo manual. Había cambiado la arrogancia de la tradición por la humildad del aprendizaje. La hacienda. El Milagro Verde se convirtió en un símbolo de unión, donde la innovación y el respeto caminaban de la mano, un faro de esperanza para todos los desconfiados. La historia de Elisa Montenegro, la mujer que transformó el seco en el Milagro Verde, resonó más allá de las fronteras rurales, convirtiéndose en un himno a la resiliencia.
Su jornada, marcada por la caída brutal y por el ascenso paciente, probó que la verdadera fuerza reside en la negativa a aceptar la sentencia de muerte, ya sea proferida por la naturaleza, por la sociedad o por aquellos que amamos. La lección final era clara y vibrante, como el verde de su cosecha. La fe en la vida, cuando es cultivada con trabajo e innovación, puede transformar la mayor maldición en un legado y el más profundo desprecio en dignidad.